damos gracias a Dios que hoy volvemos otra vez a tener esta dicha, esta oportunidad de compartir con ustedes este programa, y pues esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, lo que hoy podamos hablar, compartir, enseñar. Yo creo que Dios siempre está mostrando detalles muy importantes para nuestra vida, que nos corrigen, que nos ayudan a encontrar soluciones o que nos quitan muchas cosas incorrectas de nuestro diario caminar, ¿verdad? Exacto. Así pues, yo creo que vamos a tener una mañana muy bendecida, ¿verdad? Y pues, para ello creo que no podemos dejar a un lado el darle gracias, ¿verdad? Así es. Oremos un momento y pues que nos puedas acompañar para darle ese agradecimiento por este día maravilloso que nos ha regalado, y claro, pues para que nos ayude a continuar, ¿verdad?, compartiendo el mensaje que Él desea. Así es. Padre Celestial, Gracias. te damos gracias por la oportunidad que hoy nos brindas de poder estar acá. Estamos acá, Señor, porque queremos compartir, Señor amado, y entregar esa edificación a cada uno de los corazones de tus hijos, de tus hijas. Que seas tú el que pueda llevar al corazón de cada uno la palabra, que seas tú sembrando, que seas tú regando incluso, y que cada uno pueda llevar fruto, Señor, de esta palabra. Ayúdanos a todos, Señor, porque necesitamos de tu favor, necesitamos que tú obres en nuestra vida y nos ayudes para salir de toda ceguera, para salir de toda confusión, de toda opresión, Señor. Padre, que seas tú obrando como tú desees, y que la gloria y la honra sean para ti, Padre. Te damos gracias en esta mañana, y a ti sea toda la alabanza y toda la adoración, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Guíanos y pon esas palabras de sabiduría en nosotros para poder aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias ya por acompañarnos. Estamos pues viendo, ¿verdad?, un tema importante, y es referente a la diferencia entre el justo y el malo. ¿Cuántas veces tú te has preguntado cuál es la diferencia de estar sirviendo a Dios, de no servirle? ¿Cuál es la diferencia de portarme bien? O como dicen los niños, ¿verdad?, ¿qué gano si me porto bien, verdad? Creo que como adultos nos viene pasando casi lo mismo. Sí. Que queremos obtener algo, ¿verdad?, por portarnos bien, por hacer bien las cosas, por tener ese dominio, ese sentir de comunicación con Dios. Y en efecto, pues sí, hay mucho que ganar, hay mucho que Dios nos da, y para ello hoy vamos a estar viendo varios versos de la Biblia en el cual esperamos que tú puedas meditar junto con nosotros para que juntos podamos ser edificados, podamos ser construidos, porque para eso Dios nos dejó la palabra, para ello Dios dejó todo lo que son, todos los temas que están en la Biblia son para edificación, son para pulirnos, son para ayudarnos, para recordarnos que todas las respuestas que buscamos están en la Biblia, ¿verdad? Y hoy vamos a ver muchas de esas respuestas que vamos a tener luz en ellas, vamos a decir, ahora entiendo, ¿verdad? Y pues vamos a entrar de lleno para que tú puedas comprender, puedas ponerlo en práctica y puedas tener la tranquilidad de que al recibir la palabra tú vas a entender por qué muchas veces crees tú que llegan a tu vida cosas injustas. Parecen injustas, pero no son injustas. Parecen malas, pero no son malas. Pero hoy estaremos viendo el por qué y para qué. Así es. Así pues, yo creo que si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué diferencia hay entre el justo y el malo? Uno puede decir, es fácil de buscar o de dar la diferencia, pero la realidad es que cuando uno está en el papel de malo, no logramos diferenciar si realmente somos justos. Exacto. ¿Verdad? Ahora, cuando estamos en el lado de ser justos, creo que sí nos podemos dar cuenta quién es malo, ¿verdad?
Sí. Porque las obras del justo son obras de rectitud, son obras o acciones, ¿verdad? Pensamientos de bien, como lo que hace Dios, ¿verdad? Que Él constantemente está pensando en hacer lo bueno, Exacto. ¿verdad? Es en ayudar a los demás, ayudar a sí mismo. Podríamos decir que el justo se basa en los mandatos de Dios, ¿verdad? Hacia Dios y hacia el hombre, ¿verdad? Ahora el malo es todo lo adverso, porque viene el malo, ¿cómo podemos diferenciarlo? Él no busca agradar a Dios, ni tampoco busca agradar al hombre. Exacto. Sino que quiere aprovecharse de ambos, ¿verdad? Agradarse a sí mismo. ¿A qué agradar? Muy bien, lo has dicho bastante bien, agradarse de sí mismo. Y yo creo que desde ahí ya empezamos a tener pistas o síntomas de cómo podemos diferenciar entre un justo y un malo, ¿verdad? El malo es aquel que, como mencionabas, ¿verdad? Que es el que busca agradarse a sí mismo sin importar lo que le pueda pasar a los demás, sin importar lo que Dios piense. En cambio el justo toma en cuenta a ambos factores, ¿verdad? A Dios y al hombre, ¿verdad? Como Jesús viene cuando dice que la palabra que Él crecía en conocimiento, en sabiduría, en gracia, hacia los hombres y hacia Dios. O sea, ahí está la clave, ¿verdad? Exacto. Hay una gran clave para iniciar todo esto y creo que nosotros deberíamos discernir bastante bien o pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entre lo justo y lo malo, ¿verdad? O lo injusto. Ahora, hay una comparativa, yo quiero primero ir fundamentando sobre lo que es lo justo y lo malo, porque Jesús es el que compartía una parábola, y como él hablaba mucho en parábolas, ¿verdad? Precisamente en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 13, hasta el verso 25, él viene y habla una parábola a sus discípulos, y a los que estaban escuchando, ¿verdad? En el cual decía, ¿verdad? Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atad en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es una parábola bastante corta, pero en la que aquí está mostrando trigo y cizaña, ¿verdad? Que viene como representando lo que es lo justo y el malo. ¿Verdad? El justo y el malo, que es el tema que estamos hablando, ¿verdad? La diferencia entre lo justo y lo malo. ¿Verdad? Entonces, sí hay una diferencia, pero la diferencia no es tan sencilla de verla, porque aquí mismo, ¿verdad? En la parábola que cuenta Jesús, les hace la advertencia, porque ellos le dicen, Señor, ¿quieres que vayamos y la quitemos? Y ellos le dicen, no, porque no sea que se confundan, no sea que no logren diferenciarla y también corten el trigo, ¿verdad? Sí. O sea que sí se debe tener cuidado cuando uno anda buscando diferencias. Y debemos también tomar en cuenta que Jesús está diciendo, no hay que cortarla. Exacto. ¿Verdad? Sino que hay un tiempo determinado y Él, cuando se marque ese tiempo determinado, Él va a enviar quien la quite. O sea, por decir así, alguien que tenga la experiencia de hacerlo. Sí, esto me recuerda en una ocasión tuvimos la oportunidad de hablar con un hombre que es cazador.
Y él nos decía que antes de cazar a su presa tenía que, por decirlo así, verificar, evaluar el campo, que no hubieran personas, que no hubieran más animales, porque él decía que al momento de cazar se podría disparar en contra de alguien, ¿verdad? De otro cazador, de otro animal que anduviera ahí ayudando. Ejemplo, los que regularmente ayudan a cazar son los perros. Los obesos. Entonces, él decía, ¿verdad? A veces en vez de darle a la presa, se le da al perro o se le da a una persona. Entonces, antes de llegar, ¿verdad? A matar lo malo, La presa, digamos. hay que verificar. Entonces, viene a dar con el tema de la cizaña y el trigo, ¿verdad? Que no se puede arrancar porque se tiende a arrancar lo bueno, ¿verdad? Entonces, creo que claramente Jesús daba esta parábola, ¿verdad? Sí. Porque tiende a suceder eso que uno dice, voy a decirle esto a alguien, pero terminas ofendiendo a alguien más. Exacto. O a todos, menos al que era, ¿verdad? Un ejemplo claro, también, ¿verdad? Y yo creo que eso lo podemos, el ejemplo que voy a compartirlo, se puede aplicar mucho a la vida de las personas. Pongamos hoy en día a alguien que está en pecado. Uno humanamente viene y dice, hay que arrancarle la maldad que está ahí, ¿verdad? La cizaña que entró, ¿verdad? En nuestra humanidad, pero sin ponernos a pensar de que si lo hacemos, como decimos, ¿verdad? Muchas veces se va de corbata la persona quien anda con ese pecado porque está ligado al pecado. Exacto. Hay una ligadura ahí en la cual sí termina dañando a la persona. Entonces, Dios es cuidadoso y Él busca el momento exacto para que, porque dice que deje que crezca juntamente el trigo con la cizaña. Exacto. ¿Verdad? Y uno dice, no hombre, es injusto que Dios deje que crezca la cizaña, ¿verdad? Porque podemos pensar así. Se puede pensar pero así. Él no es de que sea injusto, sino que porque es justo, Él deja que crezca, porque al tener el crecimiento se nota la diferencia. Sí, creo que otro ejemplo clave es en las iglesias con los pastores, ¿verdad? Regularmente siempre hay un justiciero en la iglesia que dice, si yo fuera el pastor, yo quitaría a ese hermano, a esa hermana. Exacto. Que considera a esta persona que es cizaña, ¿verdad? Pero el pastor como ama, el pastor como estudia la Biblia, el pastor como es bíblico, dice, no, que crezcan juntas, ¿verdad? Por eso tú ves supuestamente o según tú en la iglesia injusticia, ¿verdad? Exacto. Pero no es injusticia, es porque el pastor ha aprendido del mejor maestro, que es Jesús. Y que él dice, no, tengo que seguir el ejemplo de Jesús, entonces no voy a quitar a esta persona. Porque sobra quienes quieren quitar la cizaña, como aparece aquí una palabra, Señor, la quitamos, o sea, hasta se ofrecen, ¿verdad? No esperan a que les manden a hacer las cosas. Exacto. Ellos se ofrecen, ¿verdad? Sí. Perdón. Pero vemos aquí entonces, empezando por algo, yo creo que es importante saber, porque dice el verso 25 cuando empieza, pero mientras dormía, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Ahora, yo me pongo a pensar, o pongámonos a pensar un poco, ¿el enemigo sabe sembrar? Sí. Todos sabemos el trabajo que lleva el sembrar. Lleva un proceso. Un procedimiento. Sea semilla buena, sea semilla mala, pues siempre lleva un proceso de siembra. Exacto. ¿Verdad? O sea, el enemigo aquí dice que se tomó la molestia de ir a sembrar, ¿verdad? O sea, fue a abrir un hoyo, fue a trabajar un poco la tierra, y ¿verdad? Y la agregó así, la dejó bien calidad, ¿no? la cizaña, ¿verdad? Sí. Ahora, ese es el problema, que muchas veces no se diferencia, porque fue algo que se sembró. Si algo sembrado está oculto, ¿no? Exacto.
Y eso es lo que muchas veces no nos ponemos a pensar, y por eso actuamos impulsivamente. Exacto. Mientras que no debemos actuar de esa manera, con calma, con sabiduría, con prudencia, diciendo, bueno, ya sé que hay cizaña sembrada, entiendo que fue un enemigo que la sembró, pero a veces ahora tengo que andar con cuidado. No Sí. puedo hacer las cosas así de un momento a otro sin analizar los riesgos o las consecuencias que se puede causar, ¿verdad? Exacto. Porque Dios creo que siempre busca que nosotros, lo voy a mencionar así, tal vez no es el ejemplo más claro, pero es, Dios no busca que nosotros andemos perdiendo. Exacto. ¿Verdad? Él no quiere causar pérdidas en nuestra vida, ¿verdad? No. Porque eso es lo que evitó al decirle a estos trabajadores, diciéndoles no, porque se va a perder también, se puede perder, o sea, no quiero pérdidas. Exacto. ¿Verdad? Entonces yo creo que ahí entra también un tema de buena administración, pero de esa parte, ¿verdad? Pero también entra, sí. O sea, cuando hablamos de justo, habla de todo eso. Exacto. ¿Verdad? Un justo es buen administrador, un justo es alguien que hace misericordia, que es bondadoso, que es cuidadoso, o sea, abarca todo lo que es un justo, ¿no? Sí. Y mira el cuidado que, bueno, creo que muchos hemos laborado en empresas y si te das cuenta, los que son muy buenos administradores, como bien hablabas, reciclan el cartón, reciclan las bolsas, reciclan las cenizas en el dado caso que salen. Entonces tú y yo podemos decir, este hombre, esta mujer es tacaño, que hasta el polvo recicla, pero no es tacaño, son buenos administradores. Y creo que toda la buena administración, incluso se ha dicho de que todos los libros que existen en el mundo han salido de la Biblia. Entonces imagina de dónde salió el libro de la buena administración, de la Biblia. ¿De dónde han salido todos los libros? De este libro llamado Biblia. Por eso se recuerda mucho el tema de Jesús, cuando Jesús recogió o le dijo a los discípulos, recojan todas las sobras de pan que quedaron. Jesús no dijo, ay, que se quede un reguero, que mi creación se alimente, los animalitos, los que están aquí. No, Jesús dijo, vayan y recojan los pedazos que sobraron. Y la Biblia narra que fueron 12 cestas llenas que sobraron de pedazos. Imagínate qué administración la de Jesús, porque todo está contabilizado, ¿verdad? Entonces, no es que las personas administradoras sean tacañas, sean muy exigentes, muy rígidas, sino que es porque se han guiado, ¿verdad?, de la buena administración y han estado ahí guardando, cuidando. Incluso tenemos un amigo, ¿verdad?, que él guarda algunas situaciones como documentos, a veces dinero, en unas bolsas reciclables de risitos y nosotros sonreíamos, ¿verdad? Así como que pues, se nos vino la palabra tacaña a la cabeza. Pero no es eso, sino que es un buen administrador, incluso él es un empresario, ¿verdad? Sí. Entonces, tal vez te sonará exagerado, pero incluso hasta nos atrevimos a preguntarle, ¿verdad? Y él decía que ese papel aísla, ¿verdad?, lo que es el tema de la corriente, ¿verdad? Y pues empezamos a ver, y sí, el punto es de que Dios nos manda, ¿verdad?, como tú dices, a ser buenos administradores. Y me metí un poquito acá en el tema de la administración, aunque no es el tema, pero porque tú y yo debemos aprender a convivir con la cizaña, ¿verdad? O sea, tú tienes que administrar tu propia vida, ¿verdad? Y tener consciente o conciencia de que siempre vas a estar con personas, como dice la Biblia, malas, ¿verdad? Siempre vas a estar con personas que te ofenden, siempre vas a estar con personas que te tienen envidia, que quieren verte tropezar. Pero no es que tú las atraigas, como dicen, ¿verdad? Sino que es porque eso existe. Siempre está el trigo y la cizaña. Y creo que es una forma de que tú te sientas afortunado, afortunada,
de decir, bueno, si él es la cizaña o ella es la cizaña, pues quiero pensar que yo soy el trigo, ¿verdad? O que bueno, si él es el malo o ella es la mala, quiero pensar que yo soy el bueno, ¿verdad? Porque el fin no es acá venir a hacernos la víctima, ni crear en ti un espíritu de víctima, ¿verdad? Sino que es que estés consciente de que siempre existe lo bueno y lo malo, pero tú y yo decidimos qué ser, ¿verdad? Al menos yo prefiero ser lo bueno, ¿verdad? Lo justo. ¿Por qué? Porque en el tiempo final, ya me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Pero en el tiempo final dice la Biblia que Dios va a separar lo uno y lo otro. Y por eso Dios le dice a sus discípulos, dejen que crezcan juntos, dejen que esto se mezcle, porque si lo queremos separar ahorita, pues es malo, pero si crecen juntos, al final esto se va a ir a cada quien, ¿verdad? Uno hacia donde pertenece y el trigo hacia el granero, ¿verdad? Entonces, no debemos preocuparnos por los malos, no debemos preocuparnos por la cizaña, no debemos tal vez enojarnos, ¿cómo se dice la otra palabra? Encolerizarnos y cosas similares por lo malo, porque siempre va a existir. A donde vayamos, a donde estemos, no te sientas tú como que víctima, ¿verdad? Así como que, pero ¿por qué siempre a donde voy encuentro personas así, ¿verdad? No te sientas de esa forma, sino que siéntete afortunado, afortunada, porque la Biblia pues nos muestra, ¿verdad? Dos personajes, justos y malos, cizaña y trigo. Y lo importante es quién eres tú, ¿verdad? Eso es lo que importa y lo que tiene peso, ¿verdad? En el verso 36, y aquí está la respuesta de parte de Jesús, porque sus discípulos le hacen la pregunta, explícanos, ¿verdad?, qué significa esa parábola. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo mismo. Dice, el campo es el mundo, es donde vivimos nosotros, ¿verdad? La buena semilla son los hijos del reino, o sea, el trigo, ¿verdad?, que creció. Y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Jesús de una vez especifica quién es quién. Exacto. Explica bien detallado, ¿verdad? Miren, el enemigo es el diablo. Pero no es ningún problema, ¿verdad? De una vez diciendo, o sea, sí, ustedes se van a alertar, van a tener cierto miedo, pero no deben de tenerlo. ¿Por qué? Porque será descubierto. Exacto. En su momento será descubierto. Ahora, miren esto, porque la cizaña no le hace ningún daño al trigo. No. Los que le iban a poder hacer daño eran los trabajadores, ¿verdad? Exactamente. Por la alerta de que cizaña, ¿verdad? Pero la cizaña en sí no le causaba nada. Lo único que hacía es que le robaba recursos al trigo para poder crecer. Minerales se podría decir, si lo hablamos ya en la tierra. Ahora veámoslo en el punto hacia nosotros como personas, ¿verdad? Una persona que es cizaña prácticamente como que absorbe algo de nosotros, ¿verdad? Aquí donde podemos decir, bueno, alguien que viene como en son de cizaña hacia mi vida, me puede venir a quitar tiempo, recursos, incluso fuerzas, ¿verdad? Quizás tal vez me pide que ore, tal vez me pide que esto, que lo otro, y no lo hace por la persona realmente
cambiar o crecer, ¿verdad? Sino solo para aprovecharse de mí, así, resumiéndolo, ¿verdad? Exacto. Pero ahí es donde uno tiene que ser sabio, Exacto. ¿verdad? Y uno tiene que decir, ¿verdad? Ahí vamos a ver, ¿verdad? Pero tampoco debe venir y pasarnos todo el tiempo orando, ¿verdad? Por esa persona. Yo creo que hay límites que respetar, pero uno es el que tiene que ser prudente, ¿verdad? Para tener ese autocuidado. Exacto. Entonces, me llama mucho la atención lo que habla acá, porque dice que al final, regresando un poquito más arriba, dice que primero será quitado la cizaña y después va a ser recogido el trigo para el granero. Dice que primero la cizaña va a ser puesta en manojos, ¿verdad? Pero esto cambiaría mucho nuestra perspectiva, porque nosotros hoy decimos, no, es que la iglesia es la que primero va a ser llevada. Pero según lo que estamos viendo acá, dice que las cizañas son los primeros que van a ser quitados. O sea, eso le cambia todo el sentido que hemos visto mucho tiempo. Exacto. ¿Verdad? Y yo creo que tiene coherencia, porque si regresamos al tiempo de Egipto, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, primero tuvo que quitar todo lo malo que estaba alrededor. Exacto. Con las plagas que Dios mandaba. Hasta después vino y se llevó a ese trigo, ¿verdad? Que fue el pueblo de Israel. Pero primero quitó todo lo malo. Ahora, llevémoslo a la vida personal. Uno quiere, en la vida, cuando uno está pasando problemas, dificultades, o está en pruebas, o está en procesos, uno quiere ser sacado de ahí, ¿verdad? Es lo que uno pide siempre. Automáticamente. Pero Dios lo primero que hace es, no, es que tengo que destruir lo malo, porque si no lo destruyo, te va a afectar. ¿Verdad? Como lo que acabamos de explicar sobre la cizaña. No la quiten, espérense. Exacto. Primero hay que quitar lo malo, pero hay que esperar un tiempo. Durante pase ese tiempo, uno tiene que seguir pensando, yo debo seguir creciendo. Yo debo seguir siendo formado. Así es. Discipulado, enseñado, debo seguir siendo corregido, debo seguir obteniendo sabiduría, necesito seguir conociendo a Dios, necesito seguir orando, necesito de su presencia, o sea, para seguir creciendo, ¿no? Exacto. Porque con todo eso que crecemos, no crecemos del aire, ¿verdad? Y no es que porque lo hagamos crezcamos, no. Dios es el que da el crecimiento tras someternos a esas obediencias. Exacto. Entonces, yo creo que nosotros muchas veces tomamos el modelo del mundo y así queremos vivir el cristianismo, así queremos vivir el evangelio o la vida en Cristo. Ya no somos de este mundo. Exacto. Aunque estemos acá. Sí, quiero compartir algo que hablabas de que primero se va la cizaña, ¿verdad? Ajá. También estaba viendo eso, lo que tú mencionas, pero lo estaba viendo en el libro de Lucas. Lucas, creo que este libro es bien conocido, Lucas 2:7, donde Juan el Bautista andaba bautizando pues a todas las personas que querían, pero en Lucas 3:7 él les dice a las multitudes: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta ya a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Si te das cuenta, está diciendo que los árboles que son cortados primero son los que no dan buen fruto, como lo que tú decías, ¿verdad? Que es lo que se recoge primero, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver otra característica
del que yo quiero ser primero, ¿verdad? Ya valiste. Ya valimos si queremos ser los primeros, ¿no? Sí, y la Biblia lo muestra en otros pasajes bíblicos que el que quiera ser primero tendrá que ser el último, que el que quiera ser el mayor tendrá que ser el servidor, y así sucesivamente. Y acá muestra de que el que es primero, el que es servido, pues probablemente lo corten, ¿verdad? Incluso Jesús enseñaba a unos que se sentaban a la mesa, ¿verdad? El que Sí. quiera estar hasta adelante, o sea, ser el primero, ¿verdad? Será el último. Será el último porque no sea que te manden para atrás, ¿verdad? Sí, ahí también dice, ¿verdad, Jesús, que los primeros serán postreros y los postreros primeros? ¿Por qué? Porque Él nos está mandando a nosotros ser valientes, ser esforzados, ser personas que veamos el ejemplo de Jesús, que Él decía: vine a servir, no a ser servido, vine a ser el pan vivo. Jesús, ¿verdad? Decía que Él era el pan vivo. Y si te das cuenta, el trigo sirve para alimentar. El trigo sirve para que sea triturado también, ¿verdad? Pasa un proceso porque el trigo, pues lo vemos tal vez en hojuelas, ¿verdad? Que es el cereal. Lo podemos ver en hojuelas también de lo que es la avena. El trigo sirve para muchas cosas, incluso pan de trigo y así sucesivamente. Entonces Jesús decía: yo soy el pan vivo. ¿Y qué sucedió con Jesús? Pasó un proceso, fue triturado, fue procesado, actuaron con él injustamente. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces han actuado contigo injustamente? ¿Cuántas veces tú te has sentido ese trigo triturado, procesado, y tú dices: pero ¿por qué a mí me va mal y al otro que tú crees que es malo le va bien? ¿Por qué? ¿Por qué caemos nosotros en esas preguntas que la Biblia dice que han venido a ser violentas en contra de Dios, ¿verdad? Y creo que tú vas a compartir ese pasaje donde habla, ¿verdad?, de que las palabras que nosotros decimos muchas veces contra Dios vienen a ser violentas, ¿verdad? Vienen a ser que, así como de: ¿por qué, Señor, si yo te he estado sirviendo? ¿Por qué, si yo te he estado en completa entrega, en completa rendición? ¿Y por qué aquel que no hace nada está siendo próspero, está siendo ayudado, está siendo levantado? Podemos ver acá algunas situaciones, ¿verdad? Y eso está en el libro de Malaquías. Malaquías 3:13, ¿verdad? Que dice Dios: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y dijiste que hemos hablado contra ti. Cuando nosotros nos hacemos preguntas de que, ¿por qué? ¿Por qué no me va mejor? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Nuestras palabras vienen a ser violentas contra Dios. Por esa razón siempre nos han dicho predicadores, la Biblia y personas que pues regularmente, ¿verdad?, están siempre conectadas con Dios, nos dicen: no preguntes por qué. Porque el que tú pases un proceso, el que seas despreciado, el que seas humillado, el que estés siendo triturado, tiene un propósito, tiene un porqué. Mientras el que vive su vida tan libre, tan light, es porque probablemente sea cizaña, ¿verdad? Es porque probablemente no hay una corrección, y la Biblia lo dice, que Dios es un buen padre, así como el Padre terrenal en la tierra corrige a su hijo, dice, y castiga al que ama. Así dice que es Él, que Él ama y corrige a sus hijos, ¿verdad? Que somos nosotros. Pero si no te ha venido la corrección, si no te ha venido algo como lo que le ocurrió a David, ¿verdad? Que a David le vino corrección, le vino juicio, ¿verdad? Si no te pasa nada de eso, preocúpate. Porque al que no le pasó nada de eso fue a Saúl. Exacto. Y entonces Saúl, ¿qué pasó con él? Terminó perdiendo todo. Porque no le pasó nada de lo que le pasó a David, ¿verdad? Y David era conforme al corazón de Dios. Entonces podemos decir: pero ¿por qué Dios a David le pasó el tráiler, ¿verdad? ¿Por qué Dios a David le permitió que le violaran a su hija, a su propio hermano, que el otro hermano matara al otro, al que viola a la muchacha,
Y empezamos a ver toda la historia de David, pero porque vino juicio de Dios y vino, ¿verdad?, esa corrección. Pero con Saúl, si tú te das cuenta, si tú estudias, no pasó nada de eso, ¿verdad? Entonces hay personas que hoy en día están en el pecado, siguen en el pecado, porque dicen, no me pasa nada. Y en efecto no les pasa nada. ¿Por qué? Porque ya son de la gama, ya son del lado de la cizaña, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? En los versos 14 y 15 de Malaquías 3, aquí especifica algunos detalles, ¿verdad? Que el pueblo estaba haciendo incorrectamente o injustamente, porque ellos venían y tenían los pensamientos equivocados. Dice en el 14, habéis dicho por demás, o sea, esto dijo el pueblo y Dios les estaba diciendo, habéis dicho por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, estos dos versos muestran o dan luz de lo que había en el corazón de ellos. Ellos creían que sus enemigos es como que Dios los estaba prosperando, o que Dios era injusto, sino que ¿por qué Dios permite que sean prósperos y nosotros no? Exacto. Es una controversia, ¿verdad? Porque muchas veces, si tú lo mencionabas, tanto de eso, ¿verdad? De que podemos ver cómo otros van para arriba, creciendo, siendo exitosos en empresas y lo que sea, ¿verdad? Incluso hasta en algo espiritual podría verse. Pero, como dicen por ahí el dicho, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. Exacto. ¿Verdad? Eso es lo que ellos estaban enfocados en eso. En cierta forma como que tenían envidia, ¿verdad? Pero tras eso, ellos actuaban injustamente porque empezaron a menospreciar la ley, empezaron a ir en contra de lo que Dios quería. Exacto. Dejaron de hacer lo que Dios pedía. Entonces, eso los transformó a ellos en malos. Y los otros se volvieron como los justos, ¿verdad? Exacto. A quienes ellos miraban como malos, se convirtieron en justos porque ellos no estaban en contra de Dios, mientras que los otros sí, porque sabían la verdad, sí. Sabían lo que ellos habían sido justos y ya sabían que era lo que tenían que hacer alguien como justo, ¿verdad? Así. Pero para que ellos mismos digan, ¿verdad? Digan, ¿verdad? Que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. O sea, es como hoy en día estar hablando de qué me sirve ir y obedecer la palabra de Dios. Esa es la Biblia, ¿verdad? ¿De qué provecho tiene? Y la otra es, ¿de qué me sirve buscar su presencia si solo afligido, solo triste, solo emproblemado? O sea, es como diríamos en ese tiempo, ¿verdad? Y decimos, ¿de qué me sirve si miren el otro anda haciendo cosas ilícitas y le va bien? Y uno dice, mejor lo voy a hacer yo, ¿verdad? Porque Dios no me da. Es que obedecer la palabra, buscar de la presencia de Dios, no es para obtener materialmente cosas. Exacto. No es para tener riquezas, no es para tener abundancia. Porque al momento que en nuestro corazón está eso y empezamos a buscar a Dios por esas razones, entonces ya nos volvimos malos. ¿Por qué? Porque nos estamos aprovechando de Dios. Exacto. Lo estamos utilizando, como dicen en la palabra. Y no es que lo lleguemos a utilizar, porque Él no va a permitirlo. Nosotros nos vamos a engañar a nosotros mismos creyendo que lo utilizamos, pero no, sencillamente Él es bueno. Así. Y Él no viene a darnos el filazo porque no quiere destruirnos. Exactamente. ¿Verdad? Él viene a sobarnos como la gallina, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Ahora,
tenemos que tomar entonces en cuenta el detalle importante aquí en Malaquías, porque está hablando, yo creo que son personas conocedoras. Yo debería decir que eran sacerdotes. Exacto, yo también me atrevo a decir. Sacerdotes que conocían todo el proceso, conocían a Dios bastante, porque era algo que el sacerdote tenía que estar bien preparado, ¿no? Conocer todos los procedimientos, todo lo que Dios quería que se hiciera, y que ellos vengan y piensen de esa manera, claro, por la opresión que tenían, ¿verdad? Porque ellos tenían muchas bajas, ¿verdad? Mucha escasez y no podían ellos tener la libertad, por decirlo así. Ellos querían tener los recursos para hacer lo malo. Al final eso es para eso lo querían. Porque preguntémonos, ¿para qué queremos nosotros tanto? Las riquezas, ¿para qué las queremos? Tiene que haber un propósito. Y si no hay un propósito de parte de Dios, esas riquezas se van a convertir en obras malas. Porque puede ser que sea para alimentar a un ídolo que tengamos. Porque eso es lo que lamentablemente caía mucho el pueblo de Israel. Dios les proveía, les daba recursos, había siembra, había fruto, había de todo, y se lo ofrecían a otros dioses. O sea, por eso volvemos a poner aquí, porque al final del verso o de lo que habla aquí en Malaquías, él les termina diciendo: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice, van a ver la diferencia. Sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia. La diferencia en ellos era esa. Es que ustedes están haciendo lo malo porque saben hacer lo bueno. Los otros no, porque no se les ha enseñado a hacer lo bueno. Es natural que actúen mal. La cizaña, por ejemplo, es natural que sea cizaña porque así fue hecha. No cambia. No va a cambiar. Exacto. Pero el trigo fue hecho para ser bueno. Exacto. Y era lo que Dios esperaba de ellos, que fueran buenos, haciendo todo lo que Dios quería que hicieran. Entonces, ¿dónde está la diferencia entonces? Entre lo justo y lo malo. Está en nosotros la diferencia. Está en nosotros. Recuerdo ahorita que mencionas la diferencia y el uso, ¿verdad? Que el trigo es para alimentar, la cizaña, pues esa es su función. Para la basura. Para la basura, para ser quemada. Un recipiente, y la Biblia también lo habla, ¿verdad? Que en una casa hay muchos vasos, ¿verdad? Y luego dice que hay unos para honra y otros para deshonra, ¿verdad? Y regularmente, pues en el tiempo que se escribió la Biblia, en aquel entonces no habían letrinas, ¿verdad? No habían baños. Lo que regularmente usaban era... Pues, hacían un hoyo. Como los gatos. Como los gatos, sí. Y hay otros que estaban enfermos, pues yo creo que ahí se inventaron esas famosas nicas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la Biblia habla de que hay recipientes para usos honrosos y recipientes para usos de deshonra, ¿verdad? Entonces, he ahí la diferencia, ¿verdad? Qué diferente tener un recipiente para hacer comida, ¿verdad? Para comer incluso, a un recipiente que es para desechos, ¿verdad? De los seres humanos. Entonces, sí hay mucha diferencia en lo que Dios ha hecho contigo, con nosotros, y tenemos que tener claro el uso que tenemos o para qué servimos, porque si tú tienes claro para qué sirves y el uso que tienes, no te vas a dejar engañar, como hablamos siempre, ¿verdad? Por los deseos de este mundo, no te vas a dejar engañar por la facilidad de la vida, porque hoy en día te pueden decir, mira, esto es fácil, y puede que sea fácil, pero el fin es de condenación, el fin es de muerte, y la Biblia también lo dice, que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es de muerte. Así que hoy Dios te recuerda que no te reflejes, no veas a lo malo, no veas a lo injusto, no veas a la cizaña,
ve a Jesús, que Él es justo. Y la Biblia dice, puesto los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe. Porque puesto los ojos en Él, tú vas a querer ser como Él. Puesto los ojos en Él, tú vas a querer imitarlo a Él. Entonces, Dios nos lleva a que mantengamos nuestra vista en lo bueno. Mantengamos la vista en el quién y en el cómo nos queremos parecer, ¿verdad? Porque es allí donde uno dice, sí, quiero ser como Él, quiero llegar a la estatura de Él. Esa es mi meta, Pero si tú te empiezas a comparar con la cizaña, vas a terminar mal. Si tú te empiezas a comparar con los injustos, con los malos, siempre tú vas a terminar siendo el bueno de la historia, ¿verdad? Entonces sí necesitamos tener claro quiénes somos para Dios, quiénes somos en Dios, y como tú mencionaste allí una línea, ¿verdad? Bien pequeña, que nosotros somos hijos de Dios. Y la Biblia lo dice, que no somos engendrados según voluntad humana, somos engendrados según la voluntad de Dios. Entonces tú hacías un pequeño énfasis en el que hijos del diablo, hijos de Dios, ¿verdad? Uh-huh. ¿Pero por qué? Hablando de lo que es cizaña y trigo, uh-huh, justo y malo. Entonces quédate en la categoría de ser justo. Quédate en la categoría de ser trigo. ¿Por qué? Es más difícil, pero el final es de vida. Es más procesado, pero el final va a ser para bien. Entonces, siempre me gusta hacer esta comparativa, y es de que prefiere y decídete por sufrir, ¿qué? 60 años acá en la tierra, que la Biblia narra que entre 60 y 70 años, ¿verdad? Vive el hombre. Los más robustos llegan hasta 80, pero prefiere tú quedarte con estos 60 años, 70 años de proceso, alegría, proceso, a una eternidad sufriendo. Porque si te das cuenta, dice que el malo, al final, dice que va a arder. La cizaña al final dice que será echada en el fuego y que nunca se va a apagar esa llama. Entonces, es preferible mantenernos unos cuantos años en proceso, en situaciones, que vivir una eternidad totalmente en el infierno, ¿verdad? O sea, de verdad necesitamos poner nuestros pies, ¿verdad?, firmes y decir, ok, seguiré siendo transformado, seguiré siendo procesado, seguiré llevando ese trabajo, ¿verdad? Porque la Biblia también dice que el que lleva fruto, Dios lo limpiará. Dios te va a ir limpiando, Dios te va a ir procesando, y entonces no te quejes del proceso, ¿verdad? Porque lo digo así, porque hoy en día tendemos a decir, es que me duele aquí, me duele allá, me hicieron acá, me hicieron allá, pero qué bueno, porque está hablando de que eres trigo. Qué bueno, porque está hablando de que eres justo. Si no te está pasando nada malo, pregúntale a Dios, ¿cómo estoy? Muéstrame mi realidad espiritual, y Dios te va a mostrar tu realidad espiritual. Dios te va a mostrar cómo estás espiritualmente, si estás manteniéndote como trigo o te estás pasando para el otro bando, ¿verdad? Así que, pues, esto es lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Esperamos puedas recibirlo, puedas vivirlo, y sobre todo puedas confiar en lo que la palabra muestra, porque si nos vamos al tema de Jesús, Jesús no vino a reinar a la tierra. Jesús vino a sufrir a la tierra para darnos vida a nosotros. Yo podría decir que Jesús vino a quitar lo malo. Incluso ese es el propósito del Evangelio, quitar lo malo primero. Exacto. ¿Para qué? Para que después se recoja el trigo. Pero primero está quitando lo malo. Exacto. Al menos es lo que yo puedo ver como función del Evangelio, ¿verdad? Porque ¿a quién va buscando el Evangelio?
a los que están malos, Sí. ¿verdad? Sí. A los que están en sus delitos y pecados. ¿Para qué? Para destruir el pecado. Exacto. Yo creo que es lógico, ¿no? Solo quiero compartir algo. En el libro de Zacarías, capítulo 5, del verso 5 en adelante, Zacarías recibe una visión en la que le muestran a un efa, y un efa es un recipiente, un recipiente que se usaba como medida, ¿verdad? De capacidad para lo que eran las semillas, ¿verdad? Pero él, dentro de la semilla, mira a una mujer y le ponen una como tapadera de plomo, y en la cual él viene y pregunta, ¿qué significa esto que estoy viendo, verdad? Y le dicen, el efa representa, pues, de que ya llegó a su máxima capacidad, a su máxima tolerancia, la maldad de este mundo. Y por eso mira a la mujer es la personificación de la maldad. Y la tapadera, pues, es que todo va a ser como que apartado, ¿verdad? Va a ser cubierto toda esa maldad, y va a ser, porque al final en la visión él mira que ese efa, unos ángeles se la llevan, la transportan a otro lugar donde iba a ser prácticamente apartado de todo lo bueno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque el significado de toda la visión era de que ya había llegado al límite la maldad. Y es lo que hoy normalmente estamos en ese sentir mundialmente. Ya estamos llegando a esa medida porque Dios tiene límites. Exacto. ¿Verdad? Como lo que explicábamos sobre el trigo. El límite era, bueno, dejen que crezca. Ese es el límite. Cuando llegue a ese límite, bueno, vamos a quitar la maldad. Exacto. Lo mismo pasó con esa visión, ¿verdad? Que da a entender, ¿verdad? Que Dios trabaja con límites. Bueno, ya hasta aquí nada más. Bueno, hoy sí. Como lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Exacto. ¿Verdad? Bueno, llegó al límite la maldad. Ya rebalsó esto, ¿verdad? Exacto. Vengo y voy a erradicar toda esta maldad, ¿verdad? Y es lo mismo que sucede con la cizaña, ¿verdad? Viene, bueno, ya llegó al límite de su crecimiento, ya no dejo más, la retiro, la corto y la quemo. Exacto. ¿Verdad? Todo va relacionado, ¿verdad? Todo va relacionado. Ahora, el punto es aquí, es cuidarnos a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que Dios no sembró en nosotros semilla mala. No. ¿Verdad que no? No. El que la siembra es el enemigo, o sea, Satanás. Ahora yo te pregunto, ¿qué semilla es la que está sembrada en ti? ¿Qué semilla es la que estás permitiendo que se te siembre? ¿La buena? ¿La mala? En otras palabras, ¿la semilla justa o la injusta, o sea, la mala siempre? Tienes que ver la diferencia, buscar la diferencia. ¿Qué semilla es la que está siendo sembrada en nosotros? Porque eso va a determinar el fin de nuestros tiempos. Porque yo sé que por lógica nadie va a decir, ay, yo quiero ser cizaña. No. Nadie. Porque ya sabe qué es lo que le va a ocurrir a la cizaña. Va a ser cortada y echada al fuego. Así es. Pero nosotros tenemos la decisión de qué es lo que estamos recibiendo. Porque Dios nunca nos va a sembrar algo para ir y hacerle daño a alguien, sino todo lo contrario, para hacerle el bien. Por eso dice la palabra, no se cansen de hacer el bien, porque yo siembro bien en ustedes. Exacto. Pero sí,
de ti está saliendo cizañas porque estás permitiendo que Satanás, o sea, el diablo, introduzca su semilla de maldad en ti. Y no debes permitirlo más. Es tu responsabilidad. Y si tú dices, bueno, ya me sembró un montón, ¿va? Bueno, pregúntale a Dios, espera el tiempo para cortar esa maldad, para no salir tú herido. Pero de que lo vas a tener que cortar, vas a tener que cortarlo a su debido tiempo, cuando Él lo marque. Y no vas a poder hacerlo solo, necesitas a alguien. Porque dice que Dios, o sea, Jesús dice, enviaré, ¿verdad?, a los ángeles para que ellos vengan y lo corten. O sea, se requiere de ayuda para cortarlo, ¿no? No podemos hacerlo solo. Porque podemos llegar, incluso el mismo mal puede llegar a creernos que nosotros solitos podemos hacer las cosas y más bien nos vamos a hundir más. ¿Verdad? Es como aquel que quiere salir de las drogas, no puede solo, necesita a alguien. El alcoholismo, lo mismo. De la pornografía, igual necesita. O del adulterio, de la fornicación, de lo que sea que esté metido, que ya se volvió un hábito en su vida, necesita a alguien más para salir de eso. Así es. ¿Verdad? Así que busca las diferencias, si eres justo o eres malo, ¿verdad? Y cuando las encuentres, pues si dices, ay, pues la diferencia ya la sé y pues determino que soy justo, pues alégrate, dale gloria a Dios, sigue honrándole, sigue manteniéndote firme, cuidándote, ¿verdad? Pero si determinas que hay maldad, bueno, es momento de hacer cambios, es momento de venir y pedirle perdón, de arrepentirte, como hablaba, ¿verdad?, con Juan el Bautista, ¿verdad?, que llegaban y se arrepentían y se bautizaban y había un cambio, ¿verdad? Prácticamente eran transformados de cizaña a trigo, sí, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Pero el detalle ahí con él, que ellos le preguntaban a Juan, ¿cómo hacemos esto? Y Juan les respondía cómo debían ir cambiando. O sea, Juan era su ángel, ¿verdad? Que les daba instrucciones para ir dejando las malas costumbres, ¿verdad? Porque si tú sigues leyendo lo que leímos en Lucas 3:7 en adelante, sigue diciendo de que el que robaba ya no robe, que el que calumniaba ya no calumnie, que el que era injusto, que ya no sea injusto, que el que le robaba a las viudas y a los huérfanos, que ya no les robe más. O sea, está llamando a un cambio. A un cambio. Hacer lo contrario. Exacto, a lo que actualmente se hace. Si antes robaba, ahora ya no. No me puedo quedar solo en ya no robo, ¿no? Ahora bendigo a alguien más, ahora le doy a alguien más. Exactamente. ¿Verdad? Y tiene que ser así, porque es algo profético que sucedió con Zaqueo. Exacto. Él dijo, Señor, si yo he defraudado a alguien, si yo le he robado a alguien, es lo que quiso decir, pero no lo quiso decir con esa palabra. Lo dijo éticamente. Dijo éticamente, ¿verdad? Si yo he defraudado a alguien, pues le devolveré cuadruplicado, ¿verdad? Sí. O sea, voy a restituir lo que robé. Porque qué fácil es decir, no, dejo de robar, ¿verdad? No, ¿y lo que robé? ¿Dónde queda? Sí. Porque no le robé a Dios, le robé a mi prójimo. Sí. ¿Verdad? Sí. Si lo vemos en esa perspectiva. Entonces tengo que restituirle lo que robé. En este caso, si ha sido malo, si ha sido cizaña, ahora ya no seas malo, ya no seas cizaña, ahora bendice, edifica, une. Aunque tal vez ya no lo hagas con esa persona a quien hiciste daño, pero lo vas a hacer con alguien que está afectado. Entonces ahí se va a complementar, ¿verdad? Porque uno piensa, ay, no, pues que yo le hice mal a alguien y pues ahora tengo que hacerle bien a ese alguien. No, con que no le hagas mal, pero tienes que hacer bien con alguien que lo está necesitando. Exacto. ¿Verdad? Por eso somos enviados, no me sorprende que seamos enviados a los necesitados, porque es como que una forma de pagar nuestra deuda, aunque Cristo ya la pagó. Cristo ya la pagó. ¿Verdad? Pero nosotros estamos en deuda con Cristo ahora. Así es. A Él le pertenece nuestra vida.
Así es. Pero Él no nos anda leyendo, mira, págame. Solamente nos dice, ¿verdad? Solo obedecemos. Exacto. ¿Verdad? Y no solamente queda ahí, porque Él aún así nos da, nos bendice, nos provee en abundancia. Pero, bueno, yo creo que estamos llegando ya al final. Gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos puedas nuevamente acompañarnos. Estamos todos los sábados, siempre dando una palabra que Dios pone en nuestro corazón, y esperamos que pueda ser de mucha edificación para tu vida esta palabra, que la escuches. Si no entendiste algo o si no nos dimos a explicar, puedas preguntarnos. Siempre estamos pues atentos, ¿verdad?, a escribir, y gracias por tomarte el tiempo. Esperamos puedas pasar un excelente fin de semana, que Dios te bendiga, y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Adiós justos y adiós, adiós justos, adiós trigos. Adiós, hasta trigos. Pronto, bendiciones, cuídense mucho, Bendiciones. feliz fin de semana.